mayoría de las partes, ¿no? Entonces, pero la unidad operativa, estos primeros niveles son las unidades operativas de cada red de servicios, que son los responsables de poder otorgar los diferentes servicios que ofertan: promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, ¿no? Recuperación de la salud de estas patologías más frecuentes que se pueden manifestar en nuestra sociedad. De esta manera también son los responsables de poder satisfacer las necesidades que tiene esta población bajo el modelo que hemos mencionado, modelo SAS, ¿no? Salud, Comunidad Comunitaria Intercultural. En este aspecto es que habían divisiones en este ámbito rural y urbano, donde este desarrollo fue a consecuencia de las diferentes necesidades de una población dispersa y escasa, con pocos accesos a servicios básicos y de acuerdo también a sus diferentes visiones culturales. Entonces, bajo este aspecto incidieron una generación de clasificaciones de estos establecimientos de salud, ¿ya? En cuanto a esta clasificación, lo vamos a conocer en el ámbito público, urbano y rural, en estas áreas, diferentes áreas de práctica de atención. Lo vamos a conocer como establecimientos de salud de 6 horas, de 12 horas, materno-infantiles, etc., ¿no? Diferentes consultorios municipales, penitenciarios y demás. En el ámbito rural, también lo vamos a ver como puestos o centros de salud con contención o con camas o con internación y entre otros tipos de centros hospitalarios también. En cuanto a cajas, aquí estamos viendo esta clasificación, lo vamos a ver como policlínicos, tanto en el ámbito urbano como el rural, y en cuanto a organizaciones como sin fines de lucro, lo vamos a conocer, o bueno, lo conocemos también como los policlínicos, policonsultorios, como es el ProSalud, CIES, ¿no? Que son las más tal vez reconocidas aquí en el área urbana, y en el área rural también lo conocemos como los consultorios o policonsultorios, entre otros. Entonces, de acuerdo el Ministerio de Salud como órgano rector o cabeza nacional de salud, anula la fragmentación y segmentación de estos sectores en primera instancia, ¿no? Como lo establece el Sistema Único de Salud Comunitaria Intercultural, y más bien establece bajo estas normas de atención o normas de caracterización el reordenamiento de este primer nivel, tanto en el ámbito público como el privado. Entonces, por otro lado, también hacen hincapié o resaltan a la eliminación de ciertas diferencias en cuanto a la oferta de servicios en los diferentes ámbitos o áreas, sean urbanas o rurales, con el fin de poder lograr una equidad en la atención, con el fin de poder lograr un acceso universal, una cobertura amplia o universal, con el fin de también poder lograr un derecho a la salud sin discriminación ni exclusión alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que las normas que establecen. Por eso, de acuerdo a estos conceptos, ahora el reordenamiento de estos establecimientos de salud, tanto en el ámbito público como en el privado, lo vamos a conocer como establecimientos de primer nivel, como puestos o centros SAPSI, públicos o privados o como sin fines de lucro, centros SAPSI con cama, policlínicos y policonsultorios SAPSI, ¿no? Públicos o privados, cajas de salud, por ejemplo. Entonces ahí tenemos este nuevo reordenamiento en cuestión a primer nivel se refiere. En cuanto al equipamiento de estos primeros niveles, ahorita estamos hablando de un ámbito general, vamos a decir, ¿no? Entonces en el ámbito general lo vamos a ver con esta clasificación, pero de acuerdo a estos establecimientos de salud, según su capacidad resolutiva, estos van a tener profesionales técnicos administrativos y otras categorías, y de acuerdo a su capacidad resolutiva es que vamos a tener la magnitud de el componente profesional y técnico como lo menciona en este recuadro. Pero nos vamos a ir más adelante. Entre otros requisitos de implementación, así como sabemos que van de una manera escalonada, de una menor complejidad a una mayor complejidad en el ámbito del primer nivel de salud, cada uno de estos requisitos va a estar reconocido como un centro o puesto SAPSI según su área de influencia territorial, población, a qué cantidad o magnitud de población va a ser capaz de poder
resolver las necesidades, ¿no? Según la accesibilidad geográfica, en este ámbito general dice que no debe estar mayor a 1 hora en movilidad. Y estos aspectos son de suma importancia en ciertos momentos o periodos circunstanciales por las que viene una población o un paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la superficie de terreno, infraestructura, servicios básicos, dice que todos estos van a regir por responsabilidad de las redes municipales, como lo habíamos aprendido anteriormente, ¿no? Entonces, bien, en cuanto a bioseguridad e impacto social, todas y cada una de estas están valoradas bajo el grado de afectación de establecimientos de medio ambiente, gases tóxicos, contaminación, etcétera, ¿no? O perturbación a la salud pública, los riesgos ocupacionales, etcétera. Y cada una de estas va a tener las mismas características. En cuanto al tipo de salud, de acuerdo a la capacidad resolutiva que tienen como centros SACSI, ¿no? O puestos SACSI. Ahora nos vamos a ir a este recuadro. Este recuadro ustedes lo tienen de una forma mucho más clara. Aquí en la página, hay un PDF en la plataforma Teams que comienza de la página 35. Ya, desde la 34, en esta filita, en medio. Entonces, desde aquí vamos a hacer una actividad grupal, vayan agrupándose de a 5 personas. Ya, eso es bastante, entonces de a 5 personas como máximo pueden hacer esta actividad, donde van a desarrollar con este cuadro, a partir de, son muchas categorías, como les había mencionado, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la clasificación de los primeros niveles de salud. Entonces, esta clasificación lo vamos a conocer como puestos de salud, como, después, ¿qué más? Centro de salud ambulatorio, con internación y los centros integrales, ¿no? Ahora, en esta clasificación estamos hablando del ámbito público, ¿no? Que se desenvuelve o realiza sus actividades en las diferentes áreas, rurales y urbanas, ¿no? Entonces, en base a este cuadro y los diferentes más que restan, porque son diferentes categorías que vamos a estudiar, varias de estas que son muy importantes, porque al momento ya sea de su práctica, al momento de su provincia, usted necesita reconocer incluso la distancia y hasta posiblemente el personal encargado de esta distribución o de este traslado de pacientes, las mejores rutas, ¿no? Para estos casos que necesitan una atención rápida y oportuna. Entonces, por eso es que estudiamos diferentes categorías. Si bien yo no les voy a preguntar, por ejemplo, qué capacidad poblacional tiene un puesto de salud en el área rural, no preciso yo enfocarme a eso, pero sí a otros aspectos. Por ejemplo, las características de internación, que eso sí me compete bastante a mí, ¿no? Cómo manejar un paciente, bajo qué características corresponde hacerlo en un puesto de salud, cuáles son las características que corresponden para un ambulatorio, para un centro, hasta un integral. Entonces, eso es precisamente, hay algunos puntos que son muy importantes y muy puntuales que usted se lo tiene que aprender de estos cuadros. No lo vean mucho, aunque parezca, ¿no? Están cada uno de los cuadros llenitos de palabras, de conceptos, pero por ejemplo, miren, en accesibilidad geográfica dice que cada uno de estos puestos en el ámbito de esta atención pública no debe ser mayor a las 2 horas, ¿no? De un puesto, de un lugar a otro. Entonces, eso tiene mucha importancia, ¿no? Sobre el manejo de estos problemas principales que son la mortalidad materno e infantil. La atención, precisamente sobre la atención que se debe realizar de una manera oportuna. Entonces, bueno, vamos viendo ahí. Puesto de salud rural, centro de salud ambulatorio urbano, centro de salud con internación rural, y en ambos el centro de salud integral en el área urbana y en el área rural. Entonces, todo lo que se refiere a el área urbana, note usted que en cuanto a capacidad poblacional es bastante amplia, ¿no? Entonces, ¿por qué se trasladó la atención hacia la zona rural? Porque es una población
que si bien es escasa, pero se encuentra en los lugares más alejados, ¿no? Por eso en el ámbito rural, la capacidad a la que un puesto de salud tiene en el área rural, en cuanto a población, asciende hasta los 1000 habitantes, ¿no? Entonces, poca cantidad, estamos hablando del área rural, que es un lugar alejado y una población escasa, ¿no? Entonces, hasta ahí. Pero en un ámbito urbano, con un centro ambulatorio, la capacidad se amplía precisamente porque estamos hablando de una zona urbana, donde asciende hasta los 20.000 habitantes su capacidad de atención poblacional, ¿no? En cuanto al rural, el centro de atención con internación, en el ámbito rural, por ser un centro de internación, una capacidad hasta los 10.000, pero del ámbito rural, porque estamos hablando de la zona rural. Pero si hablamos de los centros integrales, sabemos que son los centros completos, ¿no? Que tienen la capacidad resolutiva mayor, hablando del ámbito municipal, o sea, del primer nivel de salud. Entonces estos van a llegar, según su zona o su área de influencia, van a llegar hasta las 50.000 habitantes en el ámbito urbano y 30.000 habitantes en el ámbito rural. Entonces, esto es para tener una idea, ¿no?, de la capacidad poblacional que puede haber en los diferentes ámbitos y la capacidad en la cual estos puestos están, vamos a decir, estructurados o sirven para esta cantidad de población. En cuanto a la accesibilidad geográfica, como hemos visto, no debe estar, la distancia no sea mayor. Imagínese usted que tiene un problema muy grave de atención para sus pacientes con preeclampsia, hemorragia, parto prematuro. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Mi lógica dice, bueno, este paciente lo voy a enviar, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haría usted si se encuentra en una zona rural donde es un puesto de salud rural? Ahí está, la capacidad más básica. Ahora, antes que me olvide, vaya memorizando, haciendo una memoria fotográfica de esta columna para que podamos ver más adelante, de acuerdo a las diferentes categorías, cuáles son las características como puesto, como centro de salud, y aprenda a hacerlo de manera ordenada, ¿no?, de un nivel descendente a ascendente, ¿ya? Por eso es que siempre les menciono puesto de salud, rural, centro de salud, ambulatorio, urbano, centros con internación del área rural y centros integrales urbano y rural, ¿ya? Entonces, de esa manera no nos vamos a perder tanto. Entonces, ahí está. ¿Y cuál era la pregunta que les decía? Si estamos en un puesto de salud del área rural y tengo una preeclampsia moderada severa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la lógica que yo voy a tomar como profesional médico? Trato de estabilizar y referir a un centro integral o si hay un hospital de seguridad. Ya, correcto. Entonces, si usted está aquí, ¿qué es la acción donde directamente usted lo enviaría a ese paciente? Así literal, soy su paciente y estoy mal, estoy en una situación muy grave y estoy en sus manos. Usted, a primer lugar que se le ocurriría enviar, ¿cuál sería? La que usted creería, lógicamente, que es el lugar oportuno y correcto o adecuado para la atención. Un centro integral. Ya, un centro integral. Que esté más cerca. Ya, exacto, o sea, el que esté más cerca, incluso para el personal administrativo que aporte con la referencia o el traslado de estos pacientes, tiene que buscar incluso hasta la mejor ruta, ¿no?, la ruta más rápida, por decir así. Entonces, cuando se tratan de complicaciones más severas que no abarquen la característica de atención, ya sea de un puesto o incluso de un centro con internación, lógicamente lo voy a mandar a un segundo nivel, ¿no? Eso es lo que nos dicen las redes municipales, que ese es el modelo de atención o la forma de tomar nuestra conducta al momento de tener esta característica de paciente. En cuanto a infraestructura, cada uno va a estar en cuanto a dimensión territorial, en cuanto a capacidad resolutiva, va a ir, como dice, de acuerdo al diagrama y esquema funcional, de acuerdo a cómo funcione cada centro, esa es la capacidad o la infraestructura que va a tener
cada puesto de salud. Bueno, es otras características o categorías que no lo vamos a ver, vamos a decir, no le vamos a tomar tanta. Pero en equipamiento, de igual manera, y estas se van a desglosar más adelante en cuanto a equipamiento e insumos que cada uno debe tener, ¿no? Básicamente. Pasamos a siguientes categorías. Servicios básicos, por supuesto que todas tienen que ocupar las características, las utilidades que tienen como servicio básico en cada centro. Carteras de servicios significa que son las actividades de servicios que van a ofrecer como puesto de salud, como centro ambulatorio, como centros con internación en el ámbito rural y como centros integrales de salud en ambas áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ofertan todos los primeros niveles? Promoción, prevención, tratamiento, recuperación del paciente para patologías normalizadas, vamos a decir, atención del parto, tóxico inminente, culturalmente adecuados, incluso en algunos de los centros, por ejemplo, en los centros con internación o los centros integrales de salud, de acuerdo a las normas clínicas vigentes, la atención de resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas, ¿no? Esa es su capacidad de atención que van a tener. En cuanto a los recursos de profesionales, igual, como menciona, más allá, emergencias médicas, por ejemplo, atención odontológica. Entonces, esa es su cartera de servicios. Todos estos son los servicios que tiene nuestro como puesto de salud, como centro ambulatorio, como centro con internación y como centro integral. Esas son las características de servicio que ofrece cada uno de estos centros de salud. Y bien, prestaciones de servicios a través de qué se van a prestar, a través de un seguro, que se llama el sistema del seguro universal de salud, ¿no? Entonces, a través de ese seguro universal de salud se van a dar todas estas prestaciones. Ahora sí, aquí es una de las preguntas importantes que considero cuando hablamos de esta categoría, los servicios complementarios de diagnóstico. Y por supuesto que me va a ser importante porque cuando yo entiendo que estoy en un puesto de salud en el área rural, yo entiendo que es mi servicio de menor capacidad, ¿cierto? Y muy diferente a un centro integral. Entonces, para poder hacer un tratamiento adecuado, va a ir acompañado o de un laboratorio o de una imagenología, y que lógicamente si yo hablo de que estoy en un puesto de salud, no lo tengo. Entonces necesito conocer cuáles son mis otros centros que sí tienen ese método de diagnóstico para poder complementar el trabajo, la atención con estos tipos de centros de salud. Entonces, miren, en un puesto de salud, en el área rural, ¿qué vamos a tener como método de diagnóstico? Pruebas rápidas. Por ejemplo, gota gruesa, ¿no? Entonces ahí se acabó, se limitó, vamos a decir, esta oferta de servicio como método de diagnóstico complementario, ¿no? En un ambulatorio no tienen, los pacientes se manejan de manera ambulatoria para un modelo de atención de consulta externa, puede ser, ¿no? Como un modelo de atención de consulta externa. En cuanto a los servicios del centro de salud con internación, dice que este centro de salud con internación tiene los métodos diagnósticos como servicios laboratorios básicos en el área rural. Y en el centro integral, ¿qué creen ustedes? Completo, pues, ¿no? Más imagenología. Entonces es el servicio más amplio que tiene dentro del primer nivel de salud. Ahora les pregunto, a ver que los veo, no sé si están en WhatsApp, Facebook, TikTok o el PDF, ¿no? Ya. Yo les pregunto, a ver, mencioné qué servicio complementario de diagnóstico tenemos en un centro con internación del área rural. ¿Qué responderían ustedes? Si se ubican en el cuadrito, oigan, este día ha sido un día de tumbadera de celulares, desde las 8 de la mañana. ¿Qué dirá el vecino de abajo? Más fuerte que dice. Tipo internación. Ajá. Básicos y de laboratorio. ¿Otra vez? Laboratorios básicos.
¿Por qué les hice esta pregunta? Para saber si ustedes se están ubicando en este cuadro. ¿Ya? Miren, la primera columna que era puesto de salud del área rural. ¿Sí o no? Sí. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. La segunda columna es centro de salud ambulatorio, ¿verdad? La tercera columna, ¿qué es entonces? Centro de salud con internación. Entonces, ¿qué características de métodos de diagnóstico complementario tiene un centro de salud con internación? La respuesta es esa: laboratorio básico, ¿no? Esa es la oferta de servicios en esta categoría que tiene como centro con internación de tránsito en el área rural, ¿no? Eso es un poquito de trabalenguas ahí, eso es lo que confunde, si se podría decir, ¿no? Por eso les decía, hagan memoria fotográfica del encabezado que tiene estos recuadros, porque nos van a ser útiles para poder enfocarnos y ubicarnos de qué puesto estoy hablando. Ahora, los últimos dos recuadros o columnas que ustedes ven allá se refiere a los centros integrales y es mucho más fácil reconocerlos porque ya sabemos que hemos repetido bastante que en estos centros integrales hay imagenología, laboratorio, especialistas, farmacia, están completos, ¿cierto? Entonces, lo único que sí nos costaría un poquito reconocer, pero si usted se lo aprende de manera ordenada, la capacidad resolutiva que tiene de un puesto hasta un centro integral no le va a ser difícil, ¿ya? Entonces ahí va. ¿Se entendió? Servicios complementarios de diagnóstico en un puesto de salud. Sí. ¿Qué es servicio complementario de diagnóstico de salud ahí en el primer nivel del puesto de salud rural? Eva Victoria. Evita, ¿qué servicios complementarios de diagnóstico hay en mi puesto de salud del área rural? Pruebas rápidas de diagnóstico. Ahí está, esa es la respuesta, ¿ya? Si en el examen caería algún tipo de pregunta como esta, solamente ahí. Entonces yo necesito conocer el nivel de capacidad que tienen estos puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento a usted le va a tocar ir a provincia y a ver qué va a hacer si usted no conoce su centro, si usted no conoce cuál es la capacidad de resolución que tiene, las herramientas que tiene, la cartera de servicios que realiza, le va a costar, va a estar un poquito perdido, no va a saber qué hacer, ni cómo actuar, ni dónde enviar, ¿cierto? Entonces, aquí estamos conociendo específicamente las características que tienen los primeros niveles de salud, ¿ya? Entonces, avancemos. Características de internación, un punto demasiado importante, como pregunta de examen también. Características de internación. En esta columna horizontal, ¿ya? La horizontal superior, se van a tratar características de internación del área materno-infantil. Pero en esta otra columna de aquí abajo, la parte superior de manera horizontal, lo vamos a hablar para otro tipo de patología, ¿ya? Entonces, si es que no están en plataforma, esta presentación está bastante clara y no se preocupen que ahí tienen toda la información, ¿ya? Para que no llenen su galería de fotos porque es amplia de información. Entonces, la característica de internación dice que en cuanto al área materno-infantil, ¿cuál es la capacidad que tiene de resolver un problema o una situación, más que problema, una situación materno-infantil como puesto de salud del área rural? Dice que este puesto de salud del área rural resuelve ¿qué? Resuelve partos eutóxicos inminentes culturalmente adecuados. ¿Qué es eso? Otra vez, lista que me ayude. Robert, Brian. ¿Dónde está Robert? Ahí. ¿Qué será, Robert? A ver, un parto eutóxico inminente culturalmente adecuado. Un parto que se puede dar normalmente sin ninguna dificultad. Muy bien, gracias. Entonces, eso, para un
de que llegue otro tipo de atención o una intercurrencia, por ejemplo, con identificación, miren acá dice, casos de identificación de señales de peligro, en caso de que llegue esta característica de atención a un puesto de salud del área rural, ¿qué se va a hacer? En primer lugar, se van a hacer dos cosas. En primer lugar, ¿qué dice ahí? Estabilización. Y luego, referencia, ¿no? Porque no es un caso, cuando identificamos señales de peligro, no es una característica de internación para un puesto de salud, sino para un centro con internación del mismo área, de la misma zona, del área rural. Entonces, imagínense que ustedes se encuentran en el municipio de Cordillera, de una provincia, ¿no? Que ustedes vayan a hacer de aquí a poco. Y de hecho, creo que ustedes eligen hacer provincia primero o pasar por alguna anotación o algún servicio, o es que se les van a sorteo. Sorteo. Pues, que espere, digamos, porque imagínense ustedes, a la provincia la idea es aplicar todo lo que recibimos de las 4 rotaciones, ¿no? Sí. Un poco difícil. Entonces, esa es la idea, ¿no? De aplicar esos conocimientos y saber cómo manejar a los pacientes. Ahora, nos vamos a la característica de internación, a un centro de salud con internación de la misma área rural. No tocamos el centro ambulatorio porque no hay, pues, ¿no? Dijimos ambulatorio, que es una actividad más o menos de consulta externa, no se manejan los pacientes de otra manera, ¿sí? Entonces, en un centro con internación, sin embargo, sí tiene el mismo modelo de atención del puesto, pero se le agrega algo más, algo que aquí no se puede hacer. En este centro dice que hay resoluciones de emergencias obstétricas y neonatales básicas, ¿no? Entonces aquí ya tengo este modelo de atención y por ende también en mis centros de salud integral, tanto urbano como rural. Entonces ahí está atención, parto culturalmente adecuado, posparto, atención del recién nacido, todo el protocolo que se debe hacer en un parto normal, una atención normal, parto, no cesárea por si acaso. No hay, porque es más, aquí abajito, en el mismo cuadro, para cualquier tipo de patología, de resolución de patologías no quirúrgicas. ¿Por qué? Porque dice que no hay atención quirúrgica. No hay atención quirúrgica, ahí dice no quirúrgico. Entonces no estamos, en cuestión de materno infantil, no estamos hablando nada que sea quirúrgico, ¿no? Solo parto normal. Pero aquí se le agrega también la resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas. Entonces miren, estas 3 últimas columnas, desde un centro con internación y los centros integrales en sus diferentes ámbitos o zonas, practican las mismas actividades. ¿Se da cuenta? Entonces no es lo mismo, ya hay una información reducida, que pareciera que cada uno tiene una característica diferente, pero no es así, ¿ya? Al momento de hacer su mapa mental o conceptual, se va a dar cuenta que ahí va a resumir bastante. Entonces, ahora, características para otro tipo de patologías. Observen aquí, para otro tipo de patologías, en caso que se identifique alguna señal de peligro, se estabiliza y se hace la referencia. Les pregunto, si ustedes están en un puesto de salud del área rural y atienden un cuadro clínico con un diagnóstico presuntivo de un probable abdomen agudo, ¿qué harían ustedes? Estabilización y referencia. No, más que eso. María Eduarda Gómez, ¿qué haría usted? Estabilizando el paciente y después de hacer referencia. ¿Y ya? ¿Cómo lo va a estabilizar? Necesita referencia. Primero que tiene que hacer. Y monitorar hasta hacer todo un manejo pre-hospitalario. Y en cuanto a la clínica que usted menciona, ¿cuál es el síntoma, vamos a decir, principal que se puede manifestar, que se puede ver de un probable abdomen agudo? Dolor. Todo tipo
justificación ni un por qué lo están guiando, ¿no? Efectivamente puede haber, puede ser el lugar correcto donde deba estar ese paciente mediante esa referencia, pero siempre tiene que haber un documento donde diga un diagnóstico presuntivo, ¿no? Pero si estoy en un puesto de salud y sé que no tengo ni siquiera una imagen, un diagnóstico por imagen, ¿no? Para poder decir es o no es, ¿no? Entonces, ni un laboratorio completo, ¿no? Que un problema de abdomen agudo es clásico, es importantísimo manejarse, ¿no? Además de la clínica, por supuesto, que en primer lugar siempre va a la clínica, es manejar estos estudios laboratoriales, que es un complemento a la atención clínica que usted está haciendo. Entonces, ambulatorio, sí, internación, ambulatorio, porque estamos hablando de características de internación. En cuanto a, aquí prestemos atención, porque sí es importante, en cuanto a las características de internación para un centro de salud con internación en el área rural, dice, para otras patologías de acuerdo a la atención clínica de las normas clínicas vigentes, ¿no? Pero en caso que se identifique señales de peligro, de igual manera, voy a estabilizar y voy a referenciar. ¿Para qué cuadro está mencionando, por ejemplo, esto? Para cuadro quirúrgico, ¿no? No se resuelve, y en estas características de internación de los centros de salud integral claramente lo dice, ¿no? Para patologías que si son quirúrgicas, pues entonces segundo nivel, no hay otra salida más que podamos hacer, ¿no? Sin embargo, si hay resolución de patologías no quirúrgicas, entonces sí se atiende de acuerdo al criterio y normas de criterios médicos y también de acuerdo al cumplimiento de las normas clínicas vigentes, ¿no? Entonces, para aquellas patologías que no son quirúrgicas. Entonces, ¿hay internación en primer nivel? Sí. Claro que sí, la mencionar. Sí hay internación, por supuesto, ¿no? Es más, vamos a ver ahorita otra categoría que son los tiempos de internación, ¿no? Ahí está, tiempo de internación. Lo mismo, en esta el cuadro superior horizontal tenemos para las patologías o para los casos materno-infantil, y para otras patologías lo tenemos en el cuadro de aquí abajo. Entonces dice que hasta las 72 horas se pueden recibir o hacer tiempo de internación para los partos utóxicos inminentes culturalmente adecuados, de igual manera con los centros con internación y los centros integrales. Para otro tipo de patología varía el tiempo de internación, ¿no? Para otros casos, vamos a decir, en un puesto de salud de 12 horas, en un centro con internación de 24 horas y en los centros integrales de salud de acuerdo al protocolo y las normas clínicas vigentes, ¿no? Por ejemplo, si en un centro integral en el área rural o urbana se atienden este tipo de partos, este tipo de pacientes obstétricas que hayan dado a luz parto normal, pero en el transcurso, en el procedimiento, en el momento, el tiempo del parto, han sangrado bastante, no se pueden ir sin reponer esa hemoglobina, ¿cierto? Sin poder controlar esa situación. Entonces, eso va a variar un poco en este sentido, pero nos basamos de acuerdo a las normas clínicas vigentes en cuestiones de otras patologías también. En cuanto a insumos, hablamos de las camas de internación. ¿Se acuerdan de la cantidad poblacional? ¿No? Y según la demanda poblacional, ahí va. En un puesto de salud, una cama, dicen, ¿no? Es suficiente porque hay una población escasa, ¿no? Para embarazo o parto, ¿no? Después nos vamos a los diferentes niveles de centros de salud con internación, y los integrales va de acuerdo a la demanda poblacional o la cantidad poblacional y la demanda también, ¿no? De acuerdo a la solicitud que requiere. Por ejemplo, si decimos que en el área urbana, rural, vamos a decir ya, en el área rural solo hay una capacidad de hasta 30.000 habitantes que puede hacer la atención en el ámbito rural, pues se van a necesitar las camas de acuerdo a la cantidad poblacional y a la demanda, ¿no? De casos que vengan para atención en estos centros integrales de salud. Camas de internación de igual manera, y bioseguridad, todas se deben regir bajo las normas de bioseguridad de acuerdo al establecimiento de salud. Bien, por último, este último cuadro, hasta aquí tienen que hacer su mapa mental,
hasta la página 39, como dice aquí, su mapa mental o su mapa conceptual. Ustedes eligen qué formato hacer, ¿ya? Entonces, en cuanto a equipos de salud, aquí tenemos otras categorías profesionales, ¿no? Un poco más fácil de comprender. En un puesto de salud no tiene, veíamos biomédicos, veíamos otros tipos profesionales que hacen o realizan este tipo de atención, por eso es que las características de internación y de atención son tan diferentes. Pero cuando hablamos del centro del ambulatorio, los servicios de atención o consulta lo va a realizar el médico, va a haber un odontólogo, puede haber también un licenciado de enfermería y también está capacitado como un licenciado de trabajo social, ¿no? En cuestión de centros con internación y centros integrales, sobre todo en centros integrales, como ya mencionamos, hay especialistas, hay una mayor cobertura y hay mayores recursos profesionales o recursos humanos en este caso, además de los especialistas, los médicos generales, los técnicos, que más abajo también tenemos otros recursos profesionales, como los técnicos auxiliares de farmacia, imaginólogos, ¿no? Odontólogos, farmacéuticos, etc. Entonces, hay una mayor cobertura en estos cuadros que estamos mencionando como recursos profesionales en los centros integrales de salud. Se respeta el modelo, ¿se acuerdan? Por eso es que en esta categoría médico tradicional, partero, naturista, ¿no? Estamos hablando de que se respeta la cultura. Entonces, ¿qué hacen ustedes con una persona que llega a su atención? No es vinípara, pero dice, no, yo, vamos a decir, puede ser que sea del interior, y dice, no, yo prefiero esta posición de parto, o yo prefiero un parto con una partera, ¿no? Una partera y no precisamente un médico. Entonces, tiene la opción de elegir. Es más, hay normas, hay leyes que amparan el modelo de atención que se requiere o que solicita en este caso la paciente. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos porque se respetan las culturas de esta población. Por ejemplo, miren, en los centros integrales, en la tercera columna, centros con internación en el área rural, esta categoría dice que este tipo de atención va a estar sujeta a la demanda de la población, a los usos y costumbres, ¿verdad? Entonces, todavía seguimos viendo en nuestra población que pueden suscitarse este tipo de situaciones y hay una ley que ampara que sí tienen derecho a escoger. Entre otras, vamos a ver en los últimos temas que toquemos de salud materna, que precisamente cuando hablamos de, por ejemplo, de estos derechos de la mujer en el tiempo de la maternidad, uno de los derechos es que no la pueden obligar, por ejemplo, a hacer un parto en una posición ginecológica. Si ella quiere un parto cultural, lo puede hacer en cuclillas, ¿cómo se dice? Con rodillas, agachada, sentada, lo puede hacer en la posición que ella se encuentre más relajada, más cómoda, ¿no? Entonces, esas son las culturas y costumbres que se deben respetar. Entre otras, por ejemplo, tiene derecho a elegir el uso o no, siempre y cuando sea necesario, ¿no? A elegir el uso o no del enema, por ejemplo, ¿no? Se tiene en algunas ocasiones pacientes, sobre todo las multíparas, ¿no? Cuando dan a luz rápidamente, entonces podemos, si no practicamos o si no nos da la chance o nos ganó el tiempo para poder hacerle el protocolo que se debe hacer para evitar las complicaciones y las infecciones neonatales, ¿no? Las infecciones cruzadas, entonces se debe practicar, pero eso es opcional. Ahora, siempre y cuando, volvemos a repetir, ¿no? Siempre y cuando sean las condiciones, porque tampoco podemos decir no le vamos a practicar porque simplemente no quiere. Hay un consentimiento informado donde ahí se aplica, ¿no? Paciente rechaza la colocación de enema para evitar este tipo de infecciones, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, pero todo se maneja de esta manera. Ya hablamos de los técnicos
Entre otros técnicos epidemiológicos, perfil epidemiológico, aquí vemos técnicos en salud, directores de saneamiento básico y finalmente administrativo. ¿Ya? Tenemos un personal administrativo que parte desde los ambulatorios, de los centros ambulatorios como auxiliares administrativos que se van a encargar también de hacer el registro estadístico de estos centros de salud. Y finalmente, como ustedes ven en los cuadros posteriores a esta clasificación, cuando hablamos de los centros con internación del área rural, también tenemos estadística, admisión, trabajo social, y finalmente en los integrales, ahí está mucho más ampliado, está este personal administrativo, donde involucra también a este personal como el portero, el chofer, el lavandero. Entonces es un equipo completo que va de acuerdo a la capacidad, al servicio de atención que realiza como puestos o centros de salud. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces he hecho énfasis a algunos cuadros, eso tienen que tomar la atención, por ejemplo, no sé, tal vez pero los primeros cuadros, ahí está, servicio complementario, características de nutrición, que son básicamente los más importantes, vamos a decir, que tenemos que conocer. Entonces estos cuadros son los mismos que acabamos de ver, ¿no? Y finalmente, como les mostré en las redes municipales, de esta manera se distribuyen los pacientes o se hacen las referencias de un puesto de salud a un centro con internación, y si no fuera posible un centro de internación, vamos hacia un centro integral de salud. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Repasamos algo? ¿Algún punto que no quedó tal vez muy claro? Todo eso tiene que estar tiene que ser hecho un mapa conceptual o mapa mental. Correcto. Todo eso. Por eso somos un equipo de 5 personas, que es la cantidad suficiente y creo yo adecuada para poder realizar un mapa mental, mapa conceptual. Doctora, Ahora, sí o sí tiene que ser uno, puedo hacer varios para que abarcar en uno solo. puede hacer varios, pero en un solo PDF, ¿no? Ah, ya. Ya, ¿me entienden? ¿No? Por eso es que usted se va a la aplicación Canva, ya sea de su computadora o de su celular, y agarra y puede compartir ese trabajo o sea, usted selecciona un formato, ¿cierto? Que ya está armado. Es más, si usted quiere acomodar, añadir o quitar, lo puede hacer, pero ya hay un formato básico, ¿no? Que usted va a elegir trabajar. Entonces, una vez lo elige, lo empiezan a trabajar, ¿no? Lo comparte con sus compañeros para que también lo puedan trabajar al mismo tiempo. Esa es la facilidad. Y una vez que concluyan el trabajo, por si acaso, no rellenen todo su trabajo con puras letras. La intención es hacer algo más interactivo, más dinámico con esto, ¿ya? Porque si no nos quedaríamos con este recuadro que creo que parece muy pesado, así que yo no quiero, más bien quiero alivianar, ¿no? Pero que sea comprensible, resaltando estos aspectos que he mencionado, que he enfatizado y que son muy importantes a la hora de conocer y también saber en el examen, ¿no? Entonces, 5 integrantes en cada grupo realiza o un mapa mental o un mapa conceptual sobre el cuadro de las características generales. Voy a volver a habilitar porque hasta las 12 lo había habilitado, pero para ustedes lo voy a habilitar para el día hasta el día viernes, ¿no? Que es nuestra siguiente clase. Entonces, las características generales ya les mencioné de dónde a dónde, ¿verdad? No se olviden de eso también. Creo que es desde la página 35 hasta la 39, si no me equivoco, sí. Obviando hasta acá, justamente hasta acá. Estoy obviando esta parte. Gestión docente asistencial, eso ya no. ¿Ya? Entonces, hasta la página 39, ¿ya? Hasta ahí va a abarcar su mapa mental, un mapa conceptual, como usted quiera trabajar, sobre estas características generales en la aplicación del campo. Bueno, después de que ustedes terminen este mapa mental o conceptual, lo que ustedes hayan trabajado, lo van a guardar en PDF, ¿ya? Ese documento va a estar en PDF. Y solo una persona, y obviamente antes de olvidarme, obviamente tiene que estar el nombre de los 5 integrantes en el PDF. Y una persona del grupo va a enviar a la plataforma, ¿ya? Como esa asignación, como una pequeña actividad de clase. ¿Sí?
Entonces, la mejor actividad o el mejor mapa mental interactivo es tener un premio, una recompensa a eso. ¿Les parece? Está bien. Sí. ¿Ya?